Es súper importante juntarse a tejer porque el tejido congrega a las mujeres. Siempre lo ha hecho, yo creo que desde de nuestra ancestra, siempre lo ha hecho. Y no solamente es tejer, es conversar, es contarse lo que nos sucede a cada una, ¿cachai? Y es también compartir el tejido, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Me encuentro muy potente que el tejido haga eso. Tejer, ¿cuántas niñas saben tejer? Muy pocas. Y lo mismo que está pasando ahora, de que nosotras compartamos el tejido, eso hace que sea una lucha dentro de todas las que se ven diariamente. Surgían las conversaciones que partían siempre de algo muy íntimo, como las historias de nuestras familias, presentarnos de dónde éramos, esa añoranza del sur también, que a todas nos unía de alguna manera y nos provocaba esta necesidad de instalar conversaciones entre nosotras, como por ejemplo lo que salía del feminismo, de también levantar nuestras propias voces y no esperar, como habíamos dicho antes, que venga un otro a escribir sobre los pensamientos que se están generando entre nosotras mismas. Como que las historias se van repitiendo, entonces como que estos casos aislados ya, caso aislado número, ¿cuánto hay que esperar para darse cuenta que son como lógicas que se van replicando, lógicas empresariales que se van replicando para mantener un modelo? Dentro del sistema como extractivista que le da la opinión a todas las personas que quieren vivir tranquilas. Como que igual es un encuentro súper fuerte y intenso porque a la larga la gente quiere vivir. Bueno, a mí me parece que el Estado chileno ha maltratado, asesinado y torturado a personas mapuches desde hace mucho tiempo y que el tema de Macarena Valdés, si bien se dice que no la asesinó Carabineros de Chile, sino que una empresa privada, gente de que envió una empresa privada, igual tiene que ver con el mismo tema, que es la discriminación, que es la falta de respeto con un pueblo ancestral y con una mujer que era rebelde, que era súper movida, que luchaba por la protección de un territorio. Ella y su pareja y toda su familia se dedicaron y gastaron harto tiempo de su vida en proteger ese espacio. Eran muy luchadores. Y la asesinaron para amedrentarnos a todos nosotros y a todas las personas que luchan día a día por recuperar sus tierras y la memoria ancestral igual.